Joder, qué guapo y esto. Este ya, el que lo saca adelante. No, esto ya va a caer. Mira cómo está el tejado. Eso. Les vigues ya cedieron un poco ahí por allí. Eso ya que están podres. Y para hacer esto hay que levantar el tellado todo. No, tirarlo todo. Esto ya de Armindo. Creo que ya de Armindo. ¿Acuérdate de él? ¿De quién? Armindo. No. La fuente era por aquí. Está aquí el pozo. A ver si pongo un poco de luz. No, esto ya. El pozo está. Mira el pozo. ¿Está todavía? Sí. A ver. Está seco, no tiene agua. Hay agua. Hay agua. Mira la fuente. Está al nivel de esto. Joder. A ver. Acércate, mira. No, ya no. Mira, voy a sacar la foto. Mira, ¿no ves el nivel del agua ahí? Sí, se ve, sí. Esta fuente que bebíamos agua Ya. con un cajilón. Mira, esa es la que está por aquí. ¿Dónde está? Y arriba, a ver si se puede subir. No, yo ya arriba no sé. Pues vas a tener que caer hasta arriba. No. No, hasta aquí. Está podre todo, sí.
Parecía más grande la casa. Aquí había la leña, la chimenea, el horno. Esta era la cocina. El Monte Ibeu. Sí, allí estuvimos con Luis hace unos años. En el, Recuerdo una vez en el en la 80. escuela y fuimos para allá casi todos y después ya estaba oscureciendo y la gente llamándonos por ahí, buscándonos. Vaya escándalo. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Estás ahí?
Desapareciste, yo hablando contigo y no estabas allí. No, como ibas más para allá, sacar... Y un cafetín entonces, Francisco. Ah, sí. Bueno, a ver, aquí... Los yuqueros. Ah, mira, cencerros de esos. Y diles a Sonia y tal, pero eso no será. Sí, mira para ello, Y todo. Joder, esto es un museo, chaval, mira. Mira esa lámpara. Mira cómo Madera. dibuja ahora. No, eso... Mira, esto es... Eso pixa un paisano de Caleao. Yo Mira, pixe cuántos cuernos hay aquí, el mira. de Baxio. Mira. De los güeyes que tenía José Manuel. Vaya cuernos esos, ¿eh? Aquella pareja de güeyes. Eso lleva rudo. Mira los mecas, Como- ¿no? Y los reyes, esos reyes están en Oviedo en el tanatorio. Vaya colección que tienes, Ahí ¿eh? Está la iglesia del representado una tanatorio. de Fui yo. todos los... De Sevilla y Beu. Este vaya yuquero y cuernos. guapo. Mira Tanto que dormiste. mira qué collar más guapo. Ese de Turón. De Sí, me turón. acuerdo yo de Topé en eso. una casa que allía, donde estaba ahí colgado debajo de la escalera. Una pena. Y es de bronce, joder. No, bueno, sí, de latón. Sí, sí, latón, bronce y cobre. Mira. Y este también. Hostia, este. Estos son los de llave. Esos tienen una llave. Sí, de Hay que abrir madera. para que no robaran en el cencerro, porque Claro. aquí era la hostia. Claro, Aquí y allí, en todas todos partes de sitios. Asturias. No, tenían llave aparte de... Porque yo me acuerdo que daban como aquel sí, Era que- manilla. Ese es para poner en, Sí. en el preserve. Bueno, pero Lleva que me collier. acuerdo que daban así y tal, para Y quitarlo y para ponerlo. sí, la collera que se llama, Sí, y sí. ese era solo para poner en el Me acuerdo yo de preserve. esos, sí, sí. Bueno, Y el zurrón, míralo ahí también. Sí, sí, sí. Tiene más todavía, esto es que tiene esto nada más. Si tiene, el ahorro ya que hizo va a ser pequeño para poner todo eso allí. no, esto... Meca, mira aquí. ¿Cómo que no? Ahí no es te... la No, colección de xugos de Asturias. Meca. Este era de nuestro tartarahuevos. Joder. José Pellico de la Vega. Y tú mira qué vaquines había en aquella época. Ya. pequeñes. Y eran como los mismos ¿Y tipos. dónde estaba ese entonces? ¿Dónde lo encontraste? Tenía los José Manuel. Ah, Tenía Pues los- trabajó bastante porque te ha gastado ya del cojones. Sí, tiró, bueno, tiró, hostia, sí, tiró claro. cadenas, tiró Carlos carros. Barronta, nuestro tartarahuelo nació en el siglo XIX, 1800 algo, tal. joder. Ese de Turón, este de Llanos, de Franco. Ah. Mira qué cosas. Oye, pues vaya guapo, mira, pues lo ves también. Y esto ya era de esta casa, y era de filar, y era un ¿De rollo qué? que usábanlo para la filaera y no sé qué. ¿Cuál es ti? Ese palo, este palo. Ah, el palo. El palo ese, que yo no sabía para qué era y tal, Ah, hasta que me lo dijeron. Porque ayudó este, joder. Y viste los talles de la arca y tal. ¿no? Ah, sí, mira qué guapo. Sí. Y esta arca, joder. Joder, vaya trabajo, además. Y esto debe ser castaño. Claro. Sí, eso Sí, sí, es sí. de castaño. Que todo. Todos. Vaya, vaya. Y aquí está el jarradero para los jarraes, El agua. Ah, sí, sí, es verdad. para el agua, Mira. los yogos. Y eso sabes que lleve. Para mear. Sí, para mear hostias. ¿Qué? Para cagar. Para cagar, eso es para cagar. Mear, un El cagadero. demasiado era la bacenilla. La bacería es el cagadero, ¿no? Antiguamente aquí era lo que se estilaba, no Hombre, había claro. bacenes y tal. Mira qué guapos están estos. ¿Y son así antiguos? ¿O son Hombre, Pues ya- te- claro. Joder, tengo que empezar Ah, a... pensé que eran más... Y el cangilón era el que había en la fuente allí. Estuvimos en la casa adentro. Y está... Y está el pozo y hay agua, tiene agua. Allí era donde vivíamos nosotros. Pues habíamos estado Pepín y yo y no había agua. y no había agua. ¿Te vas a- Pues tiene agua, está a 2 centímetros de salir Sí, sí. para afuera. Me cago en la puta. Bueno, vas para arriba. ¿Hay más o? Venga, va. No te preocupes, ya verás tú qué colección tiene este aquí. Mira. Y no tenemos que pagar para visitar este museo. No, de momento no. Después, con el tiempo ya tienes que pagar. Bueno, oye, la otra casa no creas tú, que pensaba a ver si... Oh, la biblioteca, ¿eh? Nada, esto no hay nada comparado con lo que hay en Mieres de allí. va. Joder. ¿Quieres más? Hombre, va. Tanto como esto. ¿Cuántos tienes aquí? Mira, aquí Hostia. la desca de amasar la torta en puerto. Es
escoricies, Ah, sí, 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 sí. tal, otra desca está ahí de caleado. ¿Y eso es donde se metía la piedra de filas? Esto ya era los El cachapo. Los rachapos, y estos ya era para tener el agua en las cabañas, pero usábamos por el concello de Casu y sobre escollo. Y este ya para hacer nata. Va con un palo así, que Ah, se sí. la para abajo y tal, batir. Este ya Nata no, mantequilla. estos llamanse piroles. Y aquellos son canaos de la zona del occidente de Asturias que metían la miel en ellos y tal. Joder. Y bueno, esos son zapiques y peyes y tal, para la leche, para el agua, para la sidra. Y el cuezu, ¿nunca visteis hablar del cuezu? Por ese nombre no, yo no. Meten fucí con cuezu o algo así, o nunca visteis esa frase, no, porque el cuezu y esa especie de larguero de madera, Sí. y antiguamente aquí comíase a rancho toda la familia. Ah. Con una cuchara, te dan una cuchara y tenéis que cada uno Pues, mostrar. pues nunca lo oí yo eso. Iba ahí. Oye, no decían antes donde comen 3, comen 4, comen 5, la gente una cuchara y un huevo y a meter, y Más o enchufar. menos. Bueno, mira, esa otra desca, esa ahí es para hacer el San Martín. Más grande. Para hacer el San Martín. Y bueno, aquí tengo fecho por nuestro huevo. Claro, Castillo. Estos dos vienen fechos por nuestro huevo. Tenía los José Manuel, claro. Joder. Y en ellas mecía los corderos y los cabritos en estos. Tuve que echar ahí un endurecedor de madera y quedó brillante, quedó como la gocha, pero y que si no desfacía, estaba... ¿Qué metía? ¿Qué? Estaba podrida, ¿no? Sí. ¿Qué metía? Aquí, La leche. No, mecía les Ah, ovejas. mecía, Mecía les sí, sí. ovejas y tal, y después echaba los estiopos y tal. Venga. Más grande. Para que no cagase. Coger. Y este era en donde hacía nuestra huevo el queso. Este fecho nuestro huevo también. Me suena, ese me suena. Me suena a mí también de verlo por Y ahí. estos eran los arrios, los De que los metía quesos. ahí y tal. Y bueno, aquí Y mira, el zapatero, aquello. Aquella pieza La de... horna. aquello La de horna. Gornia, sí, la de Gornia del zapatero. ¿Y el caso que está al lado, eso que lleve? Esto, No, al otro lado. esto, A la derecha, eso que lleve. una zapica. Hostia, Y una zapicona. me cago en Un su... tapadera. Joder. Hostia. Y esto, ¿sabes qué es? No os imagináis. Y una medida de los paisanes cuando vendían los ablanes en... mira, Sí, 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 sí. furaco por ahí, para una medida y aquí para Pa' otra. otra. Ah, Anda. 1 kilo, medio kilo. Sí, agarramos los ablanes y tal. Alisaban y ya Sí, sí, sí. Me cago. Mira qué cosas te las he encontrado, ¿eh? Va, oye, son cosas que... Eso por la nieve. Estoy para andar por la nieve, los barallones. Ah, Y después aquí hay madreñas de escarpín de todas las razas. me adreñas, sí que puse yo también. Y chanclos. Y estos bichos que se usaban antiguamente, Ah, mira, es verdad. y eran Zuecos o como es. ecológicas del todo, para andar... Me cago. ¿Y chanclos? ¿No tienes chanclos? No, ¿eh? El chanclos de goma, eso dura menos, se estropea la goma. Ah, Mira, tengo hasta estos de Melechuís. Los madreñeros, cuando vieron la modernidad, los cachusques y tal, quisieron adaptarse, pero claro, aquí cocía el pie y entonces no tuvieron éxito. Pero son de goma. Son de una sustancia... ah, sí, es verdad, no son de madera. De petróleo. Mira. Sí, de baquelita. Especie de baquelita, sí. Me cago. Y tengo los fuegos de nuestro huevo. Hostia. Me cago. Compré el almaconero, que la había vendido huevo. Cago. Vamos, oye, joder, hay que... No te regaló, cabrón. Bueno, Vive todavía Maconero. sí, y el 100, Está en el siglo y... va para 101 años. Por eso. Sí, sí. ¿Y este aparato que tienes aquí para delante? Y el inmortal. Este ya era como aquella para hacer el San Martín. Ah, Este ya de la zona de Cangrejonista. Mira, a mí no me toca. Estaba buscando yo por ahí Sitio. ese el endurecedor de madera, Ah. porque si no desfáis, pero... No llega goma laca para enderecer eso. No ¿Eh? se llama goma laca.
Gomalaca se No, llama. no, bueno, llaman de endurecedor de madera y tal, ¿no? Yo Pero non se topa, non o usa casi la xente, non sei. en Francia yo conocí un producto que se echaba que se llamaba gomalaca. Y lo echaba y endurecía la madera. Si lo encuentro, voy a ver si me acuerdo. Si lo encuentro... Yo para madera no es... es que queda duro como piedra. Para la pared sí, cuando yo trabajaba, fijador Sí, o alquilo, eso para que... sí, no lo se aquí para la corte. humedad y eso. Mira, la espada del Cid. Campador, sí. Ah, este extracción es mi tío Darío, de Caleado. Esta ya era de un oficial Ah, de la guerra de Cuba, que era de la familia de la mujer y tal, Sí, y sí, morrió sí. la mujer y tal, y traxémolo para acá. Que murió la mujer de Darío. De Darío. De Darío. Sí. Hostia. Y esta ya es un machete de granaderos. Se ve que igual ya era del mismo, no lo sé. Hostia. Y, Pobre camino. y bueno, yo me llama mucho la atención estas cosas que no son así tradicionales asturianas. hay un programa en la tele, no sé Y esta si... ya era de aquí, esta ya era de ir a aprender a esgrima y tal, los paisanos. Y era de aquí del Pedroso, debía ser del tío José o de alguno de esos. Hay un programa en la tele que seguro que te gustaría ver, en Mega. No sé si cogerás tú esa No. cadena. Y que tiene más todavía allí en Mieres. Ya veo lo que te puse yo ahí. Ah, claro, sí, sí, sí. Sí, una silla y darse la vuelta y una escalera. Está bien. Que tienes que falta que subir a algún sitio, pues coges y... Sí, para los libros y para tal. Para- No, tengo una colección de esos biches que se llaman tauretes. Los tauretes Taburetes. tradicionales y Ah, tal. de estos, sí. Los pequeños es... Sí, sí. Y eran así pequeñinos y tal. Taburetes, sí. Y en francés, taburete. Quiere Bueno, decir dirás en francés también, pero... taburete. Bueno, el nombre Hostia. tendrá sus años, ¿eh? Esta ya de aquí del Pedroso y era de casa de José Manuel. Lo de que tenía todo José Manuel, toda esa colección, ¿no? Bueno, compré yo mucho, pero Compraste. muchas cosas, por ejemplo, lo de filar de hueva, Sí. llevó una paisana que le vine muchos favores y tal. Y todo lo de la cazorra de cobre y todo eso que... Joder. Esa Vaya, madera. vaya obra. Esa yo me la también metí a la de Derio, tenía allí y tal, y tuvo Marusia ahí limpiando y tal, porque estaba barnizado malamente. Vaya obra. Tú tuviste... Compré en Francia. Y... Esto ya es tradicional asturiano, ¿no? Sí, sí, ya se ve. Y es tal, y después la habitación, mira. La cama toda tallada con símbolos Hostia. asturianos. Sí, señor. Y bueno, aquí no pudimos montar Dame, el sí. armario porque este cuerpo venía aquí y tal. Ah, Y no había y sitio. tapábamos una ventana o tal, y entonces pusimos... Ya. Bueno, vienen 3 elementos, o sea que... Sí. ¡Sube, oh! Mira qué maleta. Como parecida a la que yo llevaba a Llori. ¿Tan grande? No, tan grande no. Era más pequeña, pero eran de ese estilo, me Sí, cachis. sí, sí. Me acuerdo que ya, sí, sí, sí. ¿Qué tenéis por ahí? A ver. Nada, estamos viendo los muebles. Una habitación Está sí, mira. cama estudiar. también y tal. Con... ¿Eso de los que hacía tu padre, esos muebles? No, hostia, joder. No. Los muebles, estos muebles son de Porque también quitar- tallaba. Mira, son de quitar el líquido. Esto dura la vida. Y era de castaño, sí, ya Sí. está. Y ¿sabes dónde vino? De una casa de indianos. Ah, hostia. Ah. Pero sorprendióme que el paisano fuera tan asturianista que pusiera toda la simbología así. Mejor, vaya trabajo este, ¿eh? Joder, y eran unos artistas. ¿Eh? Antiguamente echaban meses a hacer muebles, pero los hacían para que duraran. No, pero bueno, estos muebles también eran de postín, no eran de cualquiera. No, no, De claro. cualquier casa. No, no. No, no, esto lo hacían en casas de clase. Esos de indianos o así, gente rica. Claro. Mejor. ¿Viste el arca que le bajó? Subir no me di cuenta. Mira la maleta esa. Mira esa maletona que Cornel vale, vaya a abrir. Topámoslo en la basura, pero tú.
Ahí tiene la maleta aquí para marchar ya. Tiene años, ¿eh? Hostia, esta será del siglo XVIII o XVIII. Sí, esa que ya de allí. Sí, Que eso llamase Solozo. Sí, esa zona llamase Solozo. Y ahora todavía fui a retratarlo, que está en un pueblo que se llama Llanucón. Llano de Con. En Llanucón. Sí, sí, Y después en el Radal había una panera y está en Arenas de Cabrera. Anda. Que de eso te lo venden y tal, ¿no? Y fui también a retratarlo. Lo que pasa es que los que la compraron... Esto tiene su valor también, ¿eh? No creo que sí. Nada, valor ninguno. Ya no es... Ahí hiciste todo el suelo de castaño. Claro, y que lo que había pisado y se rompía. Sí, sí, sí. Mira, eso está muy bien, sí, ¿eh? Ajá. Joder. Ahora hay que aprovecharlo todo. Hay que aprovecharlo todo. Ya está. No, esto va a durar años, este suelo. Y el tejado también lo hiciste. Sí, sí. Ah. Nuevo también. No, esto eran 4 paredes. ¿O? Ya. Entonces poco a poco lo vas haciendo. Así que venimos a restaurar un poco, por lo menos un barriuco del pueblo. Para que quede para la historia. Con las ruedas del país, sí señor. Esto sí que es... Pocos hay. Y me acordaba yo de ellos. Anda que no monté yo también. ¿Qué ve? Vamos a poner uno de A mí estos. tocóme trabajar con él, así que a ti también te tocaría. Cuando diven a la hierba, Hombre, a claro. pisar arriba la hierba y todo. Mira tú, es verdad. A todos nos tocó. Yo caí de arriba al pisado, esperemos que estaba ya acorrompinado del todo. Meco, mira tú, es verdad. Qué guapo, porque hay muchas ruedas por ahí sueltas que tienen en algunos chalés, pero no, es mejor verlo así todo. Anda, pues anda que igual monté yo en este, o no sé, o muy parecido. Pues Me cago en 10. Y aquí es donde sacaron el águila que fueron a matar, ¿eh? Porque había un águila que andaba cogiendo corderinos. Y era, me parece ese que dices tú, José Manuel y otro. Y salimos de la escuela, mira, estuvimos la sala por menos 3 metros, aquello era tremendo. sí. Éramos todos críos boquiabiertos, menuda águila. Joder. Sí, es donde yo la vi así, me cago en 10. Y se dice a la escuela donde está todo el ruido. No, la escuela ya no está. No, por eso. La escuela era lo de aquí. Sí, no hay nada. No queda nada. Y era una cosa llena de una cuadra. Y mira cómo está también. En la escuela yo me acuerdo de... Pero a ti tocaste esta escuela todavía. Y lo que no se me olvidará es cómo podían haber hecho que en medio de un cristal saliera la chimenea de la estufa que teníamos en el medio. Justo el redondín, ahí salía. Eso siempre me llamó a mí la atención. Cortaron con un diamante. Bueno, yo qué sé, de aquella nadie Esta me ya dijo era la lo que casa era. de José Manuel. Sí, esta, sí, ya me acuerdo yo. Ya me acuerdo yo, sí, es verdad. Esto era para la hierba, para las manzanas. El techo lo arregló y lo Pero ese principal. ya no vive, ¿no? José Manuel, ¿no? Pues no, murió. Por eso, sí, porque ya José Manuel ya. Y bueno, es que ahora hay una casa también antiquísima. Hasta el año de principios del 19. Ah. Sí. Y también abandonada. Bueno, totalmente. Esta heredó a un hermano de José Manuel. Bernardo, no sé si te acuerdas. Ah, me suena, sí. Sí, Pero Bernardo, bueno, murió y no tenía familia. sí, tiene unos cuantos fíos, pero una fía no reconoce a los otros fíos
y tal, y nada, esto al final, Uno por otro la casa sin barrer. sí, Y la celedonia, para las heridas. sí, para los verrugues y tal, ¿no? Sí, sí, para curarte. Te mancas, échalo ahí y ya se te... Mira la portina aquella con las cruces de San Andrés para que no pase el mal. Ah, la de arriba. Una pasada, ¿no? Sí, 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 sí. Y aquel ventano allí con un furaco en medio y tal, una mirilla ahí en medio. para ver quién venía. No, esta casa ahí es antiquísima porque mira, por ahí se caben hasta los escopetes para disparar. Claro, claro, claro. Ah, por esa, mira, es verdad. Sí, sí. Está hecho de un solo bloque esta piedra. Sí, sí. Y está bien escrita, Ya ¿eh? venía astillera en castellano. Por otro lado, ¿no? Por allí, por la cuadra. No, Sí, pero la cuadra sí, por ahí, sí. por arriba. No, por allí, por allí. Así no te espera que el Ah, por aquel otro. Ah, porque por aquí no me suena a mí. Ya. Y aquí vamos a hacer Rorín, una casa. En esto de la tía Aquí. Teresina, de la tía Pepina. La casa de la tía. Y aquí, lo que pasa es que no está el coche, Rolo no está. Y Rolo vive aquí, el de Ana. Ya. Y a esa casa fixo mi sobrín. Para rollo turístico y tal. Y después allí por detrás está la casa de Paulino. Ah, sí, me suena. Y ya, hombre, ya no vienen para acá. Está Son los fastidiado. perros de caza de Rorín, que gusta de Ah, con los perros. Pues sí, la verdad es que sí, como ahora que ya no me gusta. es muy... Es bien tradicional. Sí, una sí, cosa. sí. Pero bueno, la casa de Paulino y esa de para ahí. La de la esquina de para allá. Ya. Bueno, no la hizo mal, tan mal la casa esta. Balconinos muy bien hechos, muy guapos. Sí, tiene una vista ahí cuidado. Bueno, casi el amo del pueblo ya. En el techo, o sea, para poner, y era como 6 postes derechos. Y no podía pasar. Echamos todos a correr, empezó a insultarnos a todos, me cago en mí. Y no podía pasar. Y sí, formamos una bola y empezó a caer, a caer. Vaya, como se... Sí, sí, sí. La nevada. Sí. Ya, Espera. no, pues con los arrocitos, encima que nos ofenda. Venga, voy a tesores. firmar. Empieza. La abuela que decía el abuelo que era como la gata Flora, que cuando le metían chillaba y cuando la sacaban llora. Cuéntale el otro entonces. ¿El otro? también, ya que está grabando. Coño, aquellos dos paisanos, el paisano... Es que ahora no sabes definir. Aquellos que estaban en la cama, porque claro... Ahora como no se sabe definir, y dijo uno, yo voy, me dice el otro, yo también, y dice el guajaibás, déjame solo. Muy bien. Muy bueno, Ay, muy bueno, coño. muy bueno. Bueno,